¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno con un tema que está en boca de todos, pero que pocos entienden a fondo: el narcisismo. Y para hacerlo vamos a usar una fuente que sea un clásico, el libro de Alexander Lowen, El narcisismo, la enfermedad de nuestro tiempo. Un título muy potente. Potentísimo. Y esa es la misión: entender por qué Lowen le puso ese subtítulo. No habla de un simple rasgo de carácter, sino de la enfermedad de toda una época. Totalmente. Y creo que esa es la primera idea que hay que derribar. La gente oye narcisismo y piensa en vanidad, en alguien que se saca muchas selfies. En egoísmo, ¿no? Exacto. Pero Lowen lo lleva a un plano mucho más profundo, casi existencial. Para él, a nivel individual, es una desconexión brutal con el propio ser. La persona vive para una imagen, no para sí misma. ¿Y a nivel cultural? A nivel cultural es una sociedad que ha perdido el rumbo, o sea que valora más el poder y la apariencia que la humanidad misma. Me llama mucho la atención eso, que lo llame la enfermedad de nuestro tiempo. ¿Qué vio él en la sociedad, en sus pacientes, para llegar a esa conclusión tan fuerte? Porque ejerció durante décadas. Ahí está el punto. Él describe un cambio muy claro a lo largo de sus 40 años de práctica. Al principio, sus pacientes llegaban con las neurosis clásicas que describía Freud. Culpa, represiones, ese tipo de cosas. Eso mismo, ansiedades muy concretas. Pero con el tiempo, el perfil cambió. Empezaron a llegar personas, muchas de ellas increíblemente exitosas a ojos del mundo, quejándose de algo mucho más difuso. ¿Cómo qué? Un sentimiento de vacío interior, de irrealidad, de no sentir nada, una frialdad emocional que los aterraba. Una desconexión entre el éxito de fuera y el desierto del dentro. Suena muy actual. Mucho. ¿El libro nos da algún ejemplo concreto? ¿Algún caso que realmente ilustre esa desconexión tan brutal? Nos da uno que es francamente inolvidable y que define toda su teoría. El caso de un hombre llamado Eric. Ok. Llega a terapia no por voluntad propia, sino arrastrado por su novia Janice. Ella es la que se queja. Dice que la relación es vacía, que se siente insatisfecha. El clásico no eres tú, soy yo, pero al revés. Ella siente que el problema es él. Exacto. Entonces Lowen se dirige a Eric y le hace la pregunta más básica de la terapia. ¿Qué siente usted? Claro. Y la respuesta de Eric es para enmarcarla. Le dice textualmente: sentimientos. No tengo sentimientos. Yo programo mi conducta para actuar con eficacia en el mundo. Un momento, así, sin más. No tengo sentimientos. Eso es de película de ciencia ficción, el androide que no procesa emociones. Tal cual. Imagina la escena. Lowen, un terapeuta enfocado en el cuerpo y las emociones, se encuentra con alguien que las niega por completo. ¿Y cómo lo justificaba? Lo fascinante es cómo Eric lo racionaliza todo. Cuando le pide que define el amor, Eric habla de afecto y respeto, pero lo describe como si leyera un manual. Como un programa de computadora. Cero pasión. Cero. No hay cuerpo, no hay entrega. Pero a ver, ¿y la relación de pareja? El sexo. Uno pensaría que ahí es imposible no sentir algo. Es la experiencia corporal por excelencia. Pues Eric tenía una respuesta para eso también. Dijo que su satisfacción sexual no venía del placer físico en sí, sino de su rendimiento. De su rendimiento, ¿sí? De saberse un estupendo compañero sexual. Su goce era ser una máquina eficiente que daba placer. Su novia lo resumió de una forma demoledora: el sexo con él está muy bien, pero no hacemos el amor. ¡Qué frase! Uf. Y para rematar, Eric afirmaba que si Janice lo dejaba o se iba con otro, no sentiría ni celos ni dolor, porque se había entrenado desde niño para ser inmune al sufrimiento. Es que es increíble. Él mismo se describe en otro momento como una cosa o un instrumento. ¿Cómo puede alguien llegar a ese punto de desconexión consigo mismo? ¿Qué explicación da el libro? Lowen indaga en su historia y la hipótesis es que Eric creció con un miedo pánico a volverse loco. Asociaba los sentimientos con su madre, a quien describía como histérica, muy volátil. Ah, ok. Para sobrevivir, digamos, se identificó con la lógica fría y distante de su padre. El miedo a la locura, a ese caos emocional, era tan profundo que prefirió desconectarse por completo. Prefirió estar muerto en vida, exacto. Prefirió el vacío a la posibilidad del dolor o el caos. Y la conversación llega a un punto escalofriante. Lowen, al ver esta desconexión total, le dice: usted simplemente se ha matado a sí mismo. ¡Wow! Y Eric
con una calma absoluta, responde, ya sé que estoy muerto. ¡Qué brutalidad! Decir eso con calma es casi peor que decirlo con angustia. ¿Y qué nos dice Lowen qué significa todo esto? Porque este caso parece la piedra angular de su teoría. Totalmente. El caso de Eric nos da el esqueleto del narcisismo según Lowen. Primero, la ausencia o negación de sentimientos es el rasgo central. El número 1. El número 1 no es que no los tengan en algún lugar profundo, es que han construido una fortaleza para no sentirlos. Segundo, para llenar ese vacío necesitan proyectar una imagen. La fachada. La fachada. En el caso de Eric, era la imagen de alguien eficiente, que hace el bien, pero que en el fondo es una forma de ejercer poder. Y tercero, un ego, una mente que se siente arrogante, controlador, casi omnipotente. Claro. Precisamente porque ha logrado derrotar al cuerpo y a sus vulnerables sentimientos. Claro. Entonces no es que el narcisista esté lleno de ego, es que está vacío de sentimientos. Y el ego es solo la cáscara, la armadura que construye para que nadie vea ese vacío. ¿Entendí bien? Entendiste perfecto. La clave es esa. El narcisista no se ama a sí mismo, ama su imagen. Esta idea de la imagen, de la cáscara, me hace pensar en el mito original. ¿Cómo conecta Lowen su teoría con la historia de Narciso? Porque todos conocemos la versión simple, el que se enamora de sí mismo. Claro, pero Lowen le da una vuelta de tuerca. Él nos recuerda que Narciso no se enamora de sí mismo, de su cuerpo, de su ser. Se enamora de su reflejo en el agua. De su reflejo. Y un reflejo es una imagen. Es algo bidimensional, irreal. Es una realidad separada del yo corporal. Y hay otro detalle en el mito que Lowen resalta, y que a menudo se nos olvida, ¿verdad? El de la ninfa Eco. Ese detalle es fundamental en su interpretación. Narciso es castigado a enamorarse de su reflejo solo después de haber rechazado cruelmente el amor de la ninfa Eco. Cierto. Para Lowen, Eco, que solo puede repetir lo que otros dicen, representa nuestra propia voz interior, la respuesta de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos. Al rechazar a Eco, Narciso rechaza su propio ser corporal, su humanidad, en favor de una apariencia superficial. Eso es clave. No lo había visto así. Eco es la voz interior, el cuerpo. Entonces, al rechazarla, se está rechazando a sí mismo, a su parte más humana, podríamos decir. Exactamente. Y ahí es donde Lowen hace una distinción que es el corazón de su teoría, la lucha entre el yo y el ego. A ver. Para él, el yo es el cuerpo vivo, la fuente de todos los sentimientos genuinos. El ego, en cambio, es la organización mental, la imagen que tenemos de nosotros. Ok. En una persona sana, el ego y el yo están alineados. La imagen refleja la realidad corporal. En el narcisista hay una fractura total. Se identifican con la imagen, con el ego, y desprecian o ignoran al cuerpo, al yo. Me recuerda inevitablemente a otra obra, El retrato de Dorian Gray. Es la misma idea, ¿no? Es una analogía perfecta. La imagen pública, el rostro, se mantiene joven y perfecto, mientras que el yo real, el retrato oculto en el ático, envejece y se pudre, mostrando la fealdad de una vida vivida sin sentimientos. Es eso. Y Lowen mismo lo usa. De hecho, él hace una observación clínica muy interesante. Dice que muchos de sus pacientes narcisistas parecen físicamente más jóvenes de lo que son. ¿En serio? Sí, sus rostros no tienen las arrugas, las marcas que dejan las preocupaciones, las risas, los llantos de una vida vivida de verdad. Es como si la vida no los tocara. ¡Qué fuerte! Pero claro, ese deterioro que no se ve por fuera está ocurriendo por dentro, hasta que un día, inevitablemente, la máscara se rompe. Y supongo que esto no es solo cosa de mitos o literatura. El libro debe tener casos de gente común que vive así. Claro, pone el ejemplo de Anne, una joven que llega a su consulta con una sonrisa radiante y permanente. Parecía la imagen de la felicidad. La foto perfecta. Exacto, pero Lowen, que se fijaba mucho en el cuerpo, notó una tensión brutal en su mandíbula. La sonrisa era una máscara, y los músculos de su mandíbula libraban una batalla constante para mantenerla en su sitio. ¡Wow! Resultó que su padre le había enseñado desde niña que para ser querida tenía que poner buena cara siempre, sin importar cómo se sintiera por dentro. Sacrificó su yo verdadero por una imagen aceptable. Ok, entonces tenemos un vacío de sentimientos y una imagen que mantener a toda costa. Pero esa imagen, esa armadura, necesita combustible, necesita energía para sostenerse, ¿no? ¿Necesita? ¿De dónde sacan esa energía
si no es de las emociones? ¿Qué los mueve? Precisamente, el combustible es el poder y el control. Ah, Lowen afirma que los narcisistas buscan poder para compensar la falta de fuerza interior, esa fuerza que solo puede venir de los sentimientos genuinos y de estar conectado con tu cuerpo. El poder infla la imagen, le da energía. el clásico ejemplo del tipo de baja estatura con el auto deportivo gigante, ¿no? Es una caricatura, pero Pero ilustra la idea, sí. proyectar una imagen de grandiosidad. Pero la raíz de esa necesidad de poder es muy profunda. Y dolorosa. ¿Cuál es? Según Lowen, el origen es lo que él llama una herida narcisista en la infancia. Se trata de experiencias repetidas de humillación, de sentirse impotente, pequeño, mientras una figura de autoridad, Un padre, una madre. casi siempre, ¿sí? Mientras esa figura disfrute ejerciendo su poder y control sobre el niño de una manera sádica. Entiendo. Es un mecanismo de defensa extremo. El niño humillado se hace una promesa a sí mismo. Nunca más me volveré a sentir así de pequeño e indefenso. Justo. Y para garantizarlo, de adulto necesita controlar obsesivamente todo, no solo sus sentimientos, sino todas las situaciones externas y a todas las personas a su alrededor. ¿Y cuando ese control falla? Cuando falla, es cuando vemos esas famosas explosiones de rabia narcisista. La clave aquí es que la rabia es completamente desproporcionada a la situación. No es un enfado racional, Es otra cosa. es una rabia ciega, casi asesina, porque el pequeño gatillo del presente detona toda la carga de la humillación original guardada en el inconsciente. El libro pone un ejemplo muy gráfico de esto, ¿verdad? El de un luchador llamado David. Sí, un caso muy potente. David era un luchador que tenía un pánico atroz a perder. Para él, perder no era una simple derrota, era revivir la impotencia total, era como morir. Claro. Y esta misma dinámica la repetía en casa. Cuenta que una vez su hijo pequeño no le obedeció y sintió una rabia tan desmedida que estuvo a punto de hacerle daño. Qué terrible. Al analizarlo en terapia, se dio cuenta, la desobediencia de su hijo le hizo sentir la misma impotencia y terror que sentía él de niño frente a su propio padre, que también era violento. Estaba repitiendo el ciclo. Es un ciclo terrible. Ya entendemos el qué y el por qué. La herida, la imagen, el poder. Pero ¿cómo se forja esta herida de una manera tan particular? O sea, ¿cómo se crea esta imagen grandiosa, según Lowen? Lowen rechaza la idea freudiana de un narcisismo primario, la idea de que todos somos narcisistas de bebés. Él se enfoca en la dinámica familiar y describe un patrón muy específico y perverso. ¿Cuál es? De dos pasos. Primero, la humillación y el rechazo del verdadero yo del niño. Y luego, la seducción. Seducción suena extraño en este contexto. ¿No se refiere a algo sexual, o sí? No necesariamente, aunque a veces puede tener un matiz. Lowen define la seducción de una forma más amplia. Es el uso de una promesa falsa para conseguir que alguien haga algo que de otro modo no haría. Ok. En este contexto, uno de los padres seduce al niño que ya se siente rechazado y está desesperado por amor, con una promesa. Tú eres especial, no eres como los demás. A cambio, el niño debe amoldarse a la imagen que ese padre tiene para él. Es un pacto con el diablo. Renuncia a tu verdadero yo y a cambio te haré sentir superior. Exactamente. Se le hace sentir superior a sus hermanos o incluso al otro progenitor. Se convierte en el hombrecito de la casa o en la princesa de papá. Se le usa como confidente. Se le carga con responsabilidades de adulto. Esta intimidad inapropiada le hace sentir poderoso, importante, especial. Pero es una trampa mortal para su desarrollo emocional. Hay un caso en el libro que lleva esto a un extremo casi religioso, ¿no? El del paciente a quien su madre llamaba el Hijo de Dios. El caso de Peter. Es devastador. Su madre lo humillaba y controlaba, pero al mismo tiempo lo elevaba a esta posición divina. El resultado fue un hombre adulto completamente deprimido, con la sexualidad anulada, que sentía que su vida era una agonía constante, y la comparaba con la de Cristo en la cruz. Había pagado el precio de ser especial con su propia vida. Es que sentirse especial de esa manera no es tener una autoestima sana. Es otra cosa, es como si te dijeran que no eres humano, que estás por encima de los sentimientos. Justo eso, es la victoria final del ego sobre el yo. El ego se convierte en un Dios, omnipotente, omnisciente, digno de adoración, y el cuerpo, el yo con sus sentimientos, es visto como la parte animal, inferior, algo que hay que controlar o directamente ignorar. A ver, si intentamos juntar todas las piezas del rompecabezas, la visión de Lowen es bastante radical. El narcisismo no tiene nada que ver con el amor propio, es casi lo contrario. Es el odio al yo verdadero disfrazado de amor por una imagen falsa. Es la adoración de un ídolo hueco. Y Lowen
da un paso más allá. Y aquí volvemos al principio, diciendo que nuestra cultura moderna aplaude y recompensa esta enfermedad. Claro, por eso la llama la enfermedad de nuestro tiempo, porque una sociedad que valora por encima de todo la imagen, el éxito material, el poder, está creando el caldo de cultivo perfecto para el narcisismo. Sí, es una cultura que sacrifica los valores humanos, la compasión, la conexión, la vulnerabilidad, en el altar de la imagen. Lo has resumido a la perfección. La cultura narcisista nos dice, no importa cómo te sientas, importa cómo te ves, no importa quién eres, importa cuánto tienes. Y así, tanto a nivel individual como social, acabamos persiguiendo un reflejo en el agua, desconectados de nuestra propia humanidad. Me quedo pensando en algo que Lowen menciona, esa comparación que hace entre la era victoriana y la nuestra. Dice que la cultura victoriana fomentaba el amor sin sexo y eso producía histeria. ¿Sí? Y que nuestra cultura, en cambio, fomenta el sexo sin amor y eso produce narcisismo. Es una idea muy potente. Es una síntesis brillante. Muestra cómo cada época, con sus represiones y sus permisos, moldea el tipo de sufrimiento psicológico que padecemos. Cambian las reglas, pero la desconexión del yo auténtico sigue siendo la raíz. Y eso nos deja con una pregunta abierta, casi obligada para el futuro. Si la cultura moldea de esta forma nuestros malestares, en un mundo cada vez más digital, donde la imagen, el avatar, la vida proyectada en redes, tienen todavía más preponderancia que en la época de Lowen, Muchísimo más. ¿qué nueva enfermedad de nuestro tiempo podríamos estar gestando sin darnos cuenta?